Muchas gracias, gracias por la invitación que me hacen el comité organizador. Gracias por confiar en un servidor y poder contribuir a la formación académica de todos ustedes. Sé que estos tiempos han cambiado, seguirán cambiando, nos seguirán mostrando normalidades, las nuevas normalidades que iremos acoplándonos y tratando de comprender esta nueva situación que nos deja esta pandemia. Quiero dar las gracias principalmente a MedicPlus y a Jesús Alberto Méndez Aranda por esta invitación que surgió de una amena plática, de una plática informal, y veo que se ha cristalizado en algo productivo, en algo científico, que espero podamos contribuir para todos ustedes. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Gracias a ti. Esta plática, gracias, la he dividido en 6 puntos. Vamos a comenzar con la introducción. Estos cubrebocas, tapabocas, mascarillas, como le llaman, han llegado a formar parte de nuestra vida. Incluso ya las combinamos con nuestra ropa, con nuestros estados de ánimo. Hacemos muchas cosas ya. No podemos salir, no podemos confiarnos, no podemos decir que esto está pasando, porque esto no es cierto. Las cosas que hemos aprendido y que hemos estado aprendiendo en estos 6 meses van cambiando continuamente, se van mejorando, unas se van dejando de utilizar, de hacer, y esto lo vamos a ir consolidando conforme va pasando. A lo mejor en un año, a lo mejor para el 2021 hablemos un poquito de historia sobre lo que estamos viviendo actualmente, pero mientras eso pasa, vamos a estar alertas. Fíjense que en estas imágenes, estas estadísticas, estas gráficas, somos el 9º país que ocupa en el ranking mundial, con 816,328 casos, arriba de nosotros, países industrializados. Podríamos pensar que esta pandemia está ligada a la pobreza. En parte lo está. Pero Estados Unidos, Rusia, países del primer mundo también están siendo víctimas de esta pandemia. Con toda y su tecnología, con todo y sus estrategias, forman parte Estados Unidos, el punto número 1, el país número 1 con nuevos casos. En esa estadística que les muestro, vean cómo la letalidad en México, país, es del 10.2%. Esta es la letalidad nacional. Comparadas en Tabasco, que es el estado donde actualmente radico, es del 8.9, muy cercano a los valores nacionales. Como les mencionaba, esta pandemia no es únicamente una sola pandemia. Estamos viviendo un cambio acelerado donde nos muestra este virus todo lo vulnerable que somos ante las enfermedades, unido a un desorden social, cultural, nutricional y de salud, por supuesto. Esta pandemia llegó cuando teníamos una pandemia de obesos, teníamos una pandemia de diabéticos, teníamos una pandemia de hipertensión, de hipertensos. Tenemos una pandemia también, si la podemos catalogar así, de estrés laboral, estrés escolar, estrés familiar, un estrés social. Una población donde cada vez somos más, una población con adultos mayores cada vez en mayor número, de tal manera que aunque no se ha invertido la pirámide poblacional, ya nuestros ancianos cada vez somos más, las personas mayores, unidos a la pobreza. ¿Por qué menciono la pobreza? Porque dentro de la pobreza no es solamente el no tener dinero, es todo lo que conlleva a esto, lo que conlleva los hábitos, lo que conlleva a las creencias,
no religiosas solamente, las creencias sociales, las creencias familiares, las costumbres también nos van arrastrando. Pongo unas imágenes de una mayor de edad, una mujer con las características propias de cualquier estado. Y en la foto de abajo vemos que una doctora está pesando a un paciente con un gran sobrepeso. Para nosotros, muchas veces estas imágenes son cotidianas y cada vez van a ser mayor. Entonces, COVID-19 es una pandemia que vino a derramar el vaso de agua que ya estaba saturado, que ya estaba a punto de derramar. Esta gota que derramó el vaso se llama COVID. Y es así como debemos verlo. Antes de hablar de las manifestaciones radiológicas, que es lo que nos conlleva este tema, vamos a hacer una valoración súper rapidísima de la tele de tórax. ¿Por qué la tele de tórax? Porque la tele de tórax es la entrada principal, es la antesala cuando el paciente es sometido a estudios de gabinete. En este caso, la tele de tórax es la más solicitada, es la más requerida por los pacientes. El mismo paciente en las instituciones privadas llega por sí solo. Tengo dolor de pecho, creo que tengo COVID, tengo un familiar con COVID, vengo a que me haga una tele de tórax, antes de ir con el médico, para llevar la tele de tórax del paciente. Con esto quiero enfatizar que la tele de tórax los médicos generales, deben saber cuáles son las manifestaciones, en qué momento solicitarla y cuándo sospechar de unas manifestaciones de COVID. Pongo 4 puntos para valorar de manera rápida una tele de tórax. Compara y observa. Tenemos que comparar lo derecho con lo izquierdo. Esto es importantísimo y debemos observar. Tenemos que aprender a ver. La imagenología actualmente, con esta denominación, la veo muy acertada. Cuando yo estudié hace ya unos 20 años, era radiología. Pero sabemos que la radiología actual conlleva otras herramientas, como es el ultrasonido y como es la resonancia magnética, que no son rayos X como tal. Entonces, todos debemos comparar las imágenes, una tele de tórax, debemos comparar lo derecho con lo izquierdo, tanto las partes blandas, las estructuras óseas y, por supuesto, el parénquima pulmonar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y punto número 3 y 4, reconocer y analizar. El reconocer una imagen nos habla de un evento de aprendizaje muy sofisticado, de muy alto entrenamiento. En la especialidad de imagenología, que son 4 años en nuestro hospital, en el Hospital Rovirosa, les enseñamos a los médicos a identificar, a ver lo normal y identificar lo que es anormal. Dentro de esa anormalidad se tiene que analizar si esa lesión es compatible o no con ciertas patologías o puede corresponder a otras más. Vean estas imágenes, es una tele de tórax, la dividí en 2, la separé, la corté en 2, precisamente para que nuestros ojos y nuestra mente pueda hacer este ejercicio de comparar. Recordemos que aunque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2, tienen más o menos la misma distribución, el mismo tamaño y la misma densidad. Es así como debemos hacerlo. Estas líneas rojas que les pongo, voy a regresar, esas líneas rojas son esa alineación que deben tener las costillas. Esa alineación no se debe perder. Si están perdidas, hay alguna alteración, alguna malformación congénita, algún traumatismo, algún proceso infeccioso como una osteomielitis o alguna otra situación, algún tumor. Esas líneas son importantes, ahí las vuelvo a poner. Otro asunto importante es observar y comparar los hemidiafragmas. Recordemos que el diafragma es uno solo, pero el hemidiafragma derecho con el hemidiafragma izquierdo, el izquierdo debe estar más elevado de 1 a 2 espacios intercostales respecto al izquierdo. Y esto es a través del el corazón que se apoya sobre el hemidiafragma del lado izquierdo. Aquí es la misma imagen, pero ya unida, una sola. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, tratar de observar los ápices, observen las mismas densidades, observen las primeras costillas, observen todas las imágenes blancas, o dicho de una manera correcta, las imágenes lineales radiopacas,
son vasculatura pulmonar. Esa vascularidad pulmonar son las venas pulmonares, no las arterias. Por su tamaño, las venas son más gruesas y esas nos permiten ver esa vascularidad. En algunos lugares, y escucharán algunos maestros, no imagenólogos, eso espero, que se refieren como trama pulmonar, la trama pulmonar. Lo correcto es la vascularidad pulmonar, que es lo que estamos observando. Y así podemos ir comparando, dividiendo al tórax en tres partes, y ya vimos en la anterior el ápice, vemos en esta imagen el nivel central, vean los ilios, el ilio derecho y el ilio izquierdo, siempre el izquierdo es más, el derecho es más bajo y el izquierdo es más alto. Y por último, dejamos las bases pulmonares, donde vamos a observar los diafragmas, donde vamos a observar, donde se observa mucho mejor la vascularidad y sobre todo cuando hay glándulas mamarias en el sexo femenino, observamos con mayor nitidez esta vascularidad pulmonar. Esto es una imagen y con esta quise comenzar un tórax normal. Aquí les pongo una imagen. Dice, lesión radiopaca más corazón borroso es una lesión acinar. No es una receta de cocina, no es 1 más 1 igual a 2, no. Pero en este caso, ¿ven cómo comparo el pulmón derecho de un paciente sano con el pulmón derecho de un paciente con una infección, con una neumonía, con una lesión acinar? Recordemos que el pulmón tiene dos espacios. El espacio aéreo, cuando se ocupa, es una lesión acinar o es una lesión del espacio aéreo. Y el otro espacio es el intersticio, que es el parénquima pulmonar, con todas sus partes. La porción perivascular, la peribronquial, la septal, y etc. Todos los espacios que hay en el intersticio. Observen esta imagen. Se observa radiopaca, se observa blanca. Y observen cómo en esta imagen, no sé si observan ustedes mi cursor. ¿Observan mi cursor, Jorge Luis Castillo? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, okay. Sí, doctor. Va. Esta línea que observamos es la cisura menor. ¿Qué divide la cisura menor? El lóbulo superior del lóbulo medio. Entonces, esta imagen radiopaca con imágenes lineales radiotransparentes, a eso se le llama broncograma aéreo. El broncograma aéreo es el signo radiológico más importante de las lesiones acinares, y esta es una lesión acinar. ¿Qué le pasó al borde del corazón? Vean, es el borde del corazón en una radiografía normal. Podemos seguirlo y podemos diferenciarlo. ¿Qué le sucedió a este borde del corazón? Se borró. No está presente. Las lesiones acinares, las lesiones que ocupan el espacio aéreo, borran el borde cardíaco, borran el borde del corazón. ¿Ok? Por eso pongo aquí arriba lesión radiopaca, en este caso lesión acinar, y corazón borroso, igual a una lesión de tipo acinar. Veamos este otro ejemplo. Ahora lo hago con un pulmón izquierdo. Observen este pulmón izquierdo normal, observen el borde cardíaco normal y observen estas lesiones. También son lesiones radiopacas, pero estas lesiones radiopacas no tienen una distribución que tiendan a coalescer, que tiendan a unirse. Son difusas, es en todo el pulmón. Aquí podemos observar una lesión cavernomatosa, aquí podemos observar nódulos acinares también, pero estas lesiones, esto que vemos acá, esto es una lesión de tipo intersticial. Recordemos que las lesiones de tipo intersticial pueden ser muchas, como el edema agudo pulmonar, como las lesiones intersticiales, la fibrosis, las neumonías víricas, como el COVID. Las neumonías víricas dan este tipo de lesiones. ¿Y qué le sucedió al perfil del corazón? ¿Se borró? No se borró. Algunas sí la borran, pero estas son otro tipo de lesiones. Pero observen, vean el callado aórtico, vean parte de la arteria pulmonar, vean el ventrículo izquierdo, no está borrado, a pesar de ver lesiones radiopacas difusas. Entonces, esto es una lesión intersticial. ¿Ok? ¿Este qué tipo de lesión será?
Acinar o intersticial. ¿Está borrado el corazón? Observen el perfil del corazón. Esta es una lesión intersticial. Está en todo el pulmón, están difusas, generalizadas. Esto es una lesión de tipo intersticial. Ok, ya vamos agarrando. Ya sabemos cómo ver una lesión intersticial y una lesión de tipo acinar. Este es el tomógrafo, es un tomógrafo multicorte de 16 cortes del Hospital Rovirosa. ¿Ven esas pantallas luminiscentes con unos colores así como de la Guerra de las Galaxias? Son lámparas con rayos ultravioleta. Estas lámparas, su función es esterilizar o mantener limpio de COVID. De los pacientes que ingresan en este gantry, ahí pasa el paciente a través de la camilla, y estas lámparas, su función es mantener libre de contagios con los pacientes que no tienen COVID. Les presento una tomografía, entramos a la tomografía de pulmón. La tomografía de pulmón, quiero mostrarles esta imagen. Observen, son cortes axiales. Para poder entender un poquito más rápido la imagen de la tomografía, hagan de cuenta que es un corte que los rayos X le hacen al paciente, y este corte, la cabeza del paciente está hacia atrás, hacia arriba, de tal manera que la parte podálica, la parte caudal, la parte de las piernas, pues fue quitado, como si el paciente lo estuviéramos observando desde abajo. Aquí podemos observar lo hipodenso, es el aire en los pulmones, podemos observar el mediastino, podemos observar la arteria bronquial con sus dos ramificaciones, vean la aorta ascendente, vean la aorta descendente, vean las costillas y las partes blandas formadas por músculos y grasa. Pues esta imagen, que es de tórax, está puesta o está diseñada con una ventana para mediastino, por eso vemos el mediastino. La misma imagen, se le pone un algoritmo, se le aprieta un botón donde nos cambian las ventanas y los niveles de densidad para poder observar con ventana para pulmón. ¿Se dan cuenta cómo los pulmones cambian? Automáticamente no valoramos mediastino ni partes blandas y vemos la vascularidad pulmonar, las líneas hiperdensas. Vemos estas imágenes como si fueran unos aros de líneas blancas y centros hipodensos. Estos son los bronquios. Recordemos que los bronquios casi siempre van acompañados de las venas pulmonares, arterias y venas. Bueno, este es un pulmón normal. Vean las cisuras, esta es la cisura mayor, derecha, y esta es la cisura mayor, izquierda. Pulmón izquierdo, pulmón derecho, normales, con ventana para pulmón. Todas las lesiones pulmonares para valorar COVID van a ser con tomografía para pulmón, así se llama. Ok, ¿cuáles son las lesiones o los patrones que ya mencionamos en la radiografía simple y ahora en la tomografía? Bueno, en la tomografía vamos a buscar si las lesiones son de tipo intersticiales, principalmente las lesiones en vidrio despulido o vidrio esmerilado. En esta plática solamente vamos a mencionar vidrio despulido, para no estarlos confundiendo, para facilitar un poquito más. Y número 2, las lesiones acinares, que también se le conocen como consolidaciones. En los libros lo van a encontrar. Una consolidación es un broncograma aéreo. Estas lesiones las vamos a estudiar, las vamos a ver en la tomografía. Y cuando, por sus características o por el mismo proceso infeccioso, se presentan las dos manifestaciones, se le llama mixta, cuando vemos lesiones de tipo acinares y de tipo intersticiales en el mismo paciente, en el mismo pulmón. Ok. Vamos a observar solamente la mitad. El pulmón derecho con ventana estándar y el pulmón izquierdo con ventana para pulmón. ¿Cuáles son las lesiones? ¿Cómo son las características radiológicas del vidrio despulido? Les puse esta imagen. ¿Han visto los cristales que les ponen una capa adherible y hace que sean translúcidos? No son transparentes, son translúcidos, puede pasar la luz, incluso podemos ver sombras, pero esto es un ejemplo de lo que es una lesión en vidrio despulido. ¿Y cuáles son estas lesiones? Estas lesiones son radiopacidades, no tienen bordes, sus bordes son mal definidos, pueden ser únicas o aisladas o múltiples,
pueden tener una distribución central. La distribución central se le llama cuando están alrededor de los ilios o periliares. Cuando se encuentran distribuidas en la periferia, por debajo de la pleura visceral, se le llaman de distribución periférica o subpleurales. El signo del halo inverso, vemos que cambia. Su parte central tiene manifestaciones de hipodensidad y la periferia de una hiperdensidad. A esto se le conoce como la halo inverso. Con o sin consolidación, que entonces sería una manifestación diferente, y el Pavin-Kreisley, que también lo vamos a ver. Miren estas. Aquí comparamos un pulmón derecho sano del lado izquierdo y un pulmón con lesión en vidrio despulido, dos lesiones, una en la parte posterior y otra en la parte anterior, apenas visibles. Quiero que sepan que la tomografía es el mejor estudio para valorar el parénquima pulmonar. Tiene una sensibilidad cercana al 100%, como un 98-99%, para estudiar las lesiones de tipo acinar y intersticial, por supuesto, intersticial sobre todo. Recordemos que COVID-19, las manifestaciones más características son intersticiales. ¿Y cuáles son de este tipo? La vidrio despulido. Observen esta imagen. Esta es difusa y es generalizada. No es como esta, la voy a regresar. Estas son focales y estas son periféricas porque las centrales estarían a nivel del ilio y estas aisladas y periféricas. Y observen estas, son difusas, son generalizadas en todo el pulmón del lado derecho. Comparémoslo con un pulmón sano. Esta es la lesión también característica que se le llama en Pavin-Kreisley o en mosaico. Observen cómo se producen las lesiones porque están ocupadas en los acinos y esto hace que se vean imágenes poliédricas, unas normales que no están siendo afectadas al momento del estudio, que alternan con imágenes hipodensas en vidrio despulido. Y esta alternancia de esta manera y con esta distribución se le conoce como Pavin-Kreisley. Observen esta imagen hipodensa lineal, son los bronquios dilatados con engrosamiento peribronquial, engrosamiento de las paredes del bronquio y bronquiectasias. Recordemos que la bronquiectasia es la dilatación anormal y permanente del bronquio. Vean, en estas imágenes les muestro las dos de la derecha, la del centro y la de la derecha, es el mismo paciente, nada más que con ventanas diferentes. Con estas ventanas, para pulmón y un estándar, podemos observar cómo se observan tanto lesiones acinares periféricas como, acinares esta, posterior, este es acinar, y las intersticiales en vidrio despulido. Esta imagen hiperdensa que vemos circular es la cúpula diafragmática del lado derecho. Siempre les pongo esta imagen del pulmón derecho normal para que las podamos comparar. Esta es una lesión mixta. ¿Por qué le llamamos mixta? Porque en el mismo pulmón observamos una lesión acinar. Aquí vemos este signo radiológico que se llama broncograma aéreo, sumado a una lesión intersticial que es en vidrio despulido. No es la única. Vean que hay lesiones subpleurales y hay lesiones iliares, centrales. ¿Cuáles son las lesiones que debemos prestar atención en una tomografía, pero son las menos frecuentes? Bueno, engrosamiento peribronquial, no son tan frecuentes, aunque en los últimos casos, las últimas semanas que tuvimos los picos mayores de esta pandemia, buscábamos y encontrábamos muchas lesiones peribronquiales con engrosamiento peribronquial. Impactaciones mucoides, nódulos en árbol de gemación, que debemos tener muy presente que esta lesión es característica no solamente de COVID o de las neumonías víricas, también de los procesos tuberculosos. El derrame pleural no es tan típico, no es una manifestación frecuente del COVID. Y las adenopatías periiliares. Veamos ejemplos. Miren, en esta tomografía axial, ¿sí me escuchan? Porque
¿Sí? Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. En esta tomografía, Sí, profesor. ok, en esta tomografía axial podemos observar cómo con ventana estándar, con ventana para mediastino, estas imágenes circulares hiperdensas son derrame pleural. Este derrame pleural está en ambos pulmones y está junto con una lesión de tipo acinar. Estos son derrames paraneumónicos. Recordemos, el derrame pleural es una manifestación poco frecuente para COVID. Vean los nódulos, la manifestación radiológica de árbol en gemación. Vean cómo hay nódulos pequeñitos, tanto posteriores en el lado derecho, izquierdo, como en los lóbulos, en el lóbulo medio del pulmón derecho y en el lóbulo superior también. Esto es árbol en gemación. Y observen las adenopatías. Cuando buscamos las adenopatías, las buscamos en la carina. Los ganglios más grandes del mediastino son subcarinales, o sea, por debajo de la carina. Recordemos que la carina es la bifurcación de los bronquios principales, así como los peribronquiales de los bronquios principales. Bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Aquí les señalo algunas adenopatías. Esta adenopatía es subcarinal y estas adenopatías que vemos acá son peribronquiales. Okay. Estas imágenes que les estoy mostrando son manifestaciones menos frecuentes de COVID-19. El tiempo de evolución en tomografía. Cuando comenzó la pandemia le tomábamos tomografía a todo aquel que se sentía angustiado, y si era enfermera o era médico, con mayor razón, corrían y por favor háganme una tomografía porque me siento mal, y resulta que estaba en el día 0 o en el día 1 o en el día 2 del posible contacto o contagio y salían sin hallazgos. Muchos de ellos haciéndoles seguimientos clínicos, daban sus manifestaciones a las 2 semanas, aprendimos que a los 14 días ya deben estar con todas las manifestaciones que va a dar la enfermedad, dependiendo de las comorbilidades que tenga ese paciente. Así que del segundo al cuarto día encontraron los hallazgos más frecuentes y después de las 2 semanas teníamos todos los signos, los frecuentes y los infrecuentes. Por eso pongo esta. Bueno, hablando de la clasificación, les quiero mencionar que existen varias clasificaciones. Vamos a mencionar solamente 2. Esta clasificación fue hecha por la Asociación de Radiólogos Holandeses, en las cuales ellos hacen un estudio de investigación y en ese estudio, iniciando la pandemia, les dan una clasificación. El BI-RADS, un poquito de historia, el BI-RADS es la clasificación que se le da a las lesiones de mama. Las lesiones de mama. Cuando hacemos mastografías, tenemos que reportar, independientemente de todos los hallazgos y las conclusiones, dentro de la conclusión tenemos que poner qué categoría de BI-RADS pertenece el cáncer o las lesiones mamarias, para poder saber si son sospechosas de malignidad o sospechosas de benignidad. A eso se le llama BI-RADS. De esa clasificación fue tomada esta clasificación y a esta se le llama CORRADS. La palabra RADS quiere decir, es un acróstico que es un sistema de nomenclatura para radiólogos para que podamos estar todos unificados y hablar el mismo lenguaje. Esta clasificación fue comprobada y con un índice de certeza arriba del 95%, sobre todo para CORRADS 1 y para CORRADS 5, que esos son los extremos de esta clasificación. Aquí les presento la clasificación. CORRADS 1, paciente normal, sin datos de afección pulmonar. Todo esto son hallazgos por tomografía. El CORRADS 2, el riesgo es bajo para tener manifestaciones pulmonares por COVID y consiste en alteraciones con otro tipo de infecciones diferentes al COVID-19, como pueden ser bronconeumonías, bronquitis, neumonías, y el rango o el riesgo de COVID es bajo.
El indeterminado, el CORRA 3. El indeterminado quiere decir que no solamente vamos a encontrar lesiones características de COVID. Puede coexistir con otro tipo de infecciones, puede coexistir con otras manifestaciones víricas o bacterianas o de otra índole. Ese es el CORRA 3. Y el grado de complejidad de manifestación es indeterminado. Riesgo alto es el CORRA 4. El CORRA 4 vamos a encontrar manifestaciones altamente sospechosas para COVID. ¿Como cuáles? El vidrio despulido, tanto centrales como periféricas. Podemos encontrar todas las manifestaciones, el engrosamiento peribronquial, paraseptal y todas las manifestaciones radiológicas y tomográficas que nos da el VIRAD 4. No estamos hablando de un grado de severidad, estamos hablando de un grado de sospecha. Recordemos que la tomografía, la utilidad de la tomografía para COVID es para ver los grados de lesión, las características propias, si son frecuentes o infrecuentes a COVID, o si coexiste con otras patologías que no sean COVID, si tienen algún proceso infeccioso agregado, si tienen alguna complicación, algún absceso, alguna caverna, algún dato de tuberculosis, alguna otra manifestación. Y el grado 5 es una alta sospecha o alto riesgo de que las manifestaciones que está presentando el paciente son de COVID-19. Y el CORRAT 6 es cuando el PCR es positivo y las manifestaciones son más que características. Bueno, el CORRAT dice que es un método semi-cuantitativo porque nos permite cuantificar de una manera simple a través de los RATs, de este método de interpretación radiológica, que en base a las lesiones nos permiten si esta es baja o alta sospecha de COVID-19. Nosotros lo usamos en el hospital, nos permite clasificar, nos permite tener un panorama más unificado, un criterio más unificado, tanto clínico, con el clínico como con los hallazgos radiológicos y poder comparar esos hallazgos. Vamos a ver algunos ejemplos. Sabemos que el CORRAT 1, pues no hay manifestaciones, no hay hallazgos que hagan sospechar lesiones por VIRAD. Les pongo una radiografía simple y esta radiografía con la tomografía seguramente fue tomada. Fíjense que existen protocolos en el Hospital Rovirosa, un protocolo de seguridad médica, de seguridad para el personal médico, el cual consiste, si nos llegan pacientes con traumatismo cráneoencefálico, con un trauma abdominal, con un trauma pélvico o con un diferente trauma, que no sea tórax, porque el tórax automáticamente se hace una tomografía. A todos estos pacientes, incluso pacientes sospechosos con apendicitis, se le hace una tomografía pulmonar. Este protocolo es para dar seguridad y certeza que a la hora de intubar al paciente, que a la hora de someterlo al acto quirúrgico, el personal médico y de enfermería tengan que tomar sus precauciones para operar al paciente de una manera segura, de una manera eficaz y evitar estos contagios. Lo hacemos por seguridad médica. El CORRAT 2, un bajo riesgo. Son alteraciones diferentes al COVID. Observen la imagen del lado izquierdo, una neumonía lobar, una neumonía bacteriana, una neumonía con características propias de lesión acinar. Esa es una consolidación. Veamos la tomografía, aunque está tomada a nivel de los ápices, ven esas lesiones hipodensas. Estas lesiones hipodensas que vemos acá son lesiones cavernomatosas con imágenes acinares, con broncograma aéreo y con patrón destructivo. No son compatibles con COVID. Es un hallazgo diferente al COVID. Es una manifestación diferente al COVID. Sabemos que
son lesiones compatibles con una tuberculosis secundaria, una tuberculosis crónica, aunque reactiva, pero no tienen manifestaciones típicas de COVID. Por lo tanto, es un CORRA 2. Observen un CORRA 3, donde podemos observar lesiones en vidrio despulido, pero no exclusivas de COVID, perdón, sí de COVID. Pueden ser otro tipo de neumonías víricas, pueden ser una neumonía por rubiola, por herpes, por influenza, que ahorita estamos entrando a la época del año donde se hacen más casos de contagio por neumonías por influenza, que también nos pueden dar ciertas manifestaciones muy parecidas al COVID. Esto es un CORRA 3. CORRA 4, un alto riesgo de COVID, de tener COVID, porque vemos anormalidades altamente sospechosas de COVID. Observen estas imágenes en vidrio despulido, generalizadas, hay un engrosamiento peribronquial, podemos observar estas mismas lesiones, tanto periféricas, o sea, subpleurales, vemos también derrame pleural bilateral, podemos observar estas lesiones en vidrio despulido en ambos pulmones generalizadas, alta sospecha de COVID. Lo mismo en la imagen de la derecha, en un nivel más inferior podemos observar el mismo paciente con este engrosamiento y con estas lesiones de tipo acinal. Este es un CORRA 4. Y observen este CORRA 5, alto riesgo de ser compatible con COVID-19. Vemos la imagen, el Scott View o la tele de tórax, donde podemos observar estas lesiones que son bilaterales, que son generalizadas, que son centrales y periféricas. Se ven este engrosamiento, se ven estas imágenes, y que en la tomografía podemos observar el vidrio despulido, pero de una manera más agrupadas. Podemos observar estos broncogramas, este broncograma aéreo, podemos observar estas bronquiectasias, aunque no todo el parénquima se encuentra afectado. Vean la parte anterior de ambos pulmones y es la parte posterior la que tiene mayores manifestaciones de CORRA 5. Vamos a ver algunos casos. Estamos finalizando la plática. Espero que pueda quedar claro, y si no, vamos a aclararlo con algunas preguntas que nos quieran hacer. Este paciente es un paciente masculino de 46 años que presentó fiebre de 39 grados, presentó mialgias, artralgia, cefalea, disnea con expectoración purulenta y diagnóstico clínico de probable dengue. Nos llegan pacientes referidos de los municipios, de otros hospitales, quizá ya diagnosticados con estas pruebas, con sospecha de dengue, o diagnosticados 1 o 2 semanas anteriores y actualmente con manifestaciones respiratorias bajas. Encontramos esta imagen. Recuerdan que al principio de la clase les dije, si ven unas lesiones radiopacas que no están borrando los bordes del corazón, vamos a pensar en lesiones intersticiales. Estas son lesiones de tipo intersticiales porque son generalizadas, son difusas, son bilaterales y no borran el perfil cardíaco, ni el derecho ni el izquierdo. Lesiones acinares difusas. Sí. Vamos a ver la tomografía de este mismo paciente. Vemos en una ventana estándar para mediastina y en una ventana para pulmón. Veíamos lesiones acinares con broncograma aéreo bilaterales a nivel de las bases, pero coexisten con lesiones de tipo intersticiales. Este es un CORRA 2, seguramente es un proceso inflamatorio diferente que está debutando, donde había un proceso neumónico, bacteriano, y probablemente esté debutando con algunas manifestaciones sugestivas de COVID-19. Paciente número 2, paciente masculino, 27 años, portador de VIH, con tos, fiebre, disnea y saturando al 86%. Vean la imagen de la tele de tórax.
Volvemos a ver lesiones radiopacas, difusas, bilaterales y generalizadas. Vean el perfil del corazón. ¿Está borrado? No está borrado. Por lo tanto, estamos hablando que son lesiones de tipo intersticial. En la ventana para pulmón del mismo paciente podemos observar estas múltiples lesiones acinares, tanto centrales como periféricas, provocando estas características de vidrio despulido. Este es un Conrad 3. Y observen este tercer paciente, paciente femenino, 28 años, portador de VIH con diagnóstico clínico de probable COVID. Vean, aunque el perfil del corazón derecho, del lado derecho, no está tan nítido, sí podemos diferenciarlo, sí podemos distinguirlo con el parénquima pulmonar, igualmente del lado izquierdo. Este paciente tenía una cardiomegalia, probablemente alguna cardiopatía congénita o una alteración adquirida durante la vida por sobrecarga cardíaca. Vemos esta cardiomegalia y vemos características de estas lesiones en vidrio despulido, de bordes mal definidos y confluentes. Esto es una lesión de tipo intersticial. Estamos ante la presencia de un Conrad tipo 4. Cuarto paciente, femenino, 61 años, hace una semana con fiebre de 38, mialgias, artralgias, tos seca, disnea, sin esfuerzo, contacto con paciente positivo COVID. Otra vez, observen los bordes cardíacos, observen cómo esas radiopacidades hacen que los pulmones se vean casi totalmente blancos, y en la tomografía con ventana para pulmón podemos observar los espacios más hipodensos, los espacios más oscuros, es el parénquima sano. Podemos comparar y decir aproximadamente tiene un 80 o 90% del parénquima pulmonar afectado. Entonces, recordemos que el Conrad no mide el grado de severidad, simplemente es si tiene alto riesgo de lesiones acinares, de lesiones por COVID o bajo riesgo. Bueno, con esto terminamos con los casos. Este fue un Conrad 6. Recordemos que los Conrad 6 son todos aquellos con manifestaciones diferentes, pero que el PCR ha salido positivo. Ese es un Conrad 6. A diferencia del Conrad 5, que puede tener las características, pero no ha sido confirmado la positividad del caso. Asimismo, también podemos reportar dentro de los diagnósticos, nosotros reportamos, por ejemplo, este es un Conrad 5, porque no se había comprobado, porque no tenía el PCR positivo, y de acuerdo al grado de afectación. De acuerdo al grado de afectación, este paciente, podemos ver que una afección leve nos la da de 1 a 5 puntos, una afectación moderada de 5 a 16 puntos y una afectación severa mayor a 15 puntos. ¿En qué se obtienen estos puntajes? Cuando por cada lóbulo, superior, medio, inferior derecho y superior e inferior izquierdo, está afectado del 1 al 5%, se le da un punto por cada lóbulo. Si es más del 5 al 25%, se le da un puntaje de 2. Mayor del 5 al 50%, se le da un puntaje 3. Por cada lóbulo, lo vamos a sumar al final. Más del 50 al 70%, se le da una puntuación de 4. Y más del 75%, una puntuación de 5. Si nosotros regresamos a este caso, todos los lóbulos, al menos en este corte, podemos ver lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. Si observáramos toda la tomografía y tiene estas mismas características, obviamente tendría más del 75%. Pues entonces se otorgaría 5 puntos a cada lóbulo. Del lado derecho, 3 por 5 sería 15. Y del lado izquierdo, solo 2 lóbulos, sería 10. 10 y 15 sería 25. Entonces, arriba de 15 puntos, una afectación de tipo severa. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Con Conrad 5, igual no ha sido con una afección leve, seguramente tenía
del menor al 25% en algunos lóbulos o del 1 al 5% en algunos lóbulos. Aquí tengo otro ejemplo también. Y para terminar, si hay preguntas las vamos a escuchar con atención. Para terminar, quiero presentarle, a razón de conclusiones, los siguientes 5 puntos. Punto número 1. La radiografía de tórax es el primer método de imagen que vamos a enfrentarnos, como clínicos, como imagenólogos y como pacientes. Espero y no. A mí no me ha dado COVID ni a mi familia, espero que no nos den, nos hemos cuidado bastante. Igualmente lo deseo para todos ustedes. Es el primer método de imagen ante la sospecha de infección por COVID. Si sale negativa, porque recordemos que hasta el 70% de los pacientes con lesiones menores al 5%, con CORRA tipo 3, pueden salir 70% normales. El hecho de que no se vean lesiones en una tele de tórax compatibles con COVID no descarta que no lo tenga. Punto número 2. La tomografía de pulmón es el método más sensible. Hay autores que dicen que hasta el 99% para demostrar lesiones pulmonares típicas y no, así como sus características de cada una de ellas. Punto número 3. La tomografía nos permite confirmar o descartar, de acuerdo a los hallazgos, causas pulmonares diferentes a COVID. Veíamos que puede alternarse con manifestaciones de tuberculosis, que es la más frecuente. Recordemos que la tuberculosis, radiológicamente, nosotros le llamamos la gran imitadora. Tuberculosis nos puede dar casi todas las manifestaciones habidas y por haber del parénquima pulmonar. Nos puede dar derrame, nos puede dar adenopatías, nos puede dar vidrio despulido, nos puede dar lesiones acinares, nos puede dar lesiones nodulares, nos puede dar cavernas, nos puede dar todos los tipos de lesiones. Punto número 4. La tomografía permite diagnosticar complicaciones y patologías agregadas. Lo que mencionábamos de la tuberculosis. No solamente COVID nos encontramos con tuberculosis, podemos encontrarnos con manifestaciones de enfermedades sistémicas como el reumatismo, como el lupus, como la silicosis, como las neumoconiosis, como un sinfín de patologías que pueden coexistir con COVID. El traumatismo es muy frecuente, yo creo que un 40% al 50% en nuestro hospital, pacientes que sufren traumatismo múltiple, automáticamente dentro del protocolo de seguridad es hacerles una tomografía de pulmón. Pues nos hemos encontrado que el 40 al 50% de estos pacientes que ingresan por causa diferente, por causa de traumatismo encefálico, un ejemplo, tienen manifestaciones COVID, hasta un CORRA 3, un CORRA 4. Y punto número 5. La tuberculosis permite medir semicuantitativamente las lesiones por COVID-19. ¿Cómo? A través del CORRAX y a través del porcentaje que ya veíamos. También nos permite poder ir evaluando su evolución cuando esta evolución no es favorable. Cuando esta evolución que normalmente esperamos que a las 4 semanas con tratamientos actualizados, con oxigenoterapia, deben ir mejorando y no mejoran o empeoran, la tomografía nos permite hacer otra evaluación y poder hacer esa comparación con los hallazgos primarios, con los hallazgos posteriores a la segunda evaluación. Y estos a su vez compararlos con la clínica que los médicos tratantes nos permiten presentar. Bueno, es así como concluyo esta plática. Yo entiendo que son muchos los hallazgos, muchas las cosas que hay que ver y muchas las cosas que tenemos que aprender. Este COVID nos está demostrando que tenemos que leer, tenemos que actualizarnos y tenemos que permanecer atentos a los avances médicos que se producen en base a esta enfermedad. Todo lo que leemos es 2020.
todo, de a partir de marzo a la fecha, toda la información que se obtiene es la más reciente.